Hoy en Qué pereza coleccionar os traigo un vídeo de Lorcana. Pero esta vez no va a ser abriendo de sobres, sino que os voy a explicar cómo se juega Lorcana. Este vídeo lo estoy haciendo básicamente porque hubo un día hace un par de semanas que quería jugar con una amiga Lorcana. Yo ya había jugado con esta amiga, pero no me acordaba de cómo se jugaba. Ella tampoco se acordaba, tuvimos que mirar varios vídeos, tuvimos que mirar varias páginas donde explicaban en plan cómo eran las normas, etcétera, etcétera. Y de alguna manera pues llegamos a jugar, ¿vale? Entonces, realmente yo este vídeo lo estoy haciendo para mí, pero por si por un casual alguien pues tiene ganas de saber también cómo se juega Lorcana, pues también dejo ese vídeo para esa gente, ¿vale? Y bueno, si por un casual queréis directamente a una sección concreta del vídeo, dejaré en plan el vídeo dividido por capítulos para que si solo os interesa ver cómo funciona el turno, cómo van las habilidades, cómo funcionan las localizaciones, este tipo de carta, qué significa, qué puedo hacer con cada carta, etcétera, ¿vale? Lo iré poniendo por capítulos para que vayáis directamente a esa sección si os interesa, o si queréis ver el vídeo entero, pues vais directamente al vídeo entero, ¿vale? Antes de empezar, ¿qué es Lorcana? Para la gente que no sepa qué es Lorcana, ¿vale? Lorcana es un juego de cartas de Disney, ¿vale? Que, bueno, como aquí estáis viendo, en plan está la reina de Blancanieves y Gastón, o por ejemplo, aquí está Vaiana o Moana, y aquí está Mickey Mouse, y ya está, un juego de cartas de Disney, básicamente. Este juego es un juego de construir tu propio mazo, al tipo las Magic, al tipo las cartas de Pokémon, al tipo Yu-Gi-Oh, etcétera, ¿vale? En plan, si más o menos conocéis esos juegos, pues más o menos estáis ya ubicados en cómo se juega. En este juego, cada carta tiene un color de tinta, ¿vale? Y hay 6 tipos. El ámbar, que es el amarillo, el zafiro, que es el azul, la amatista, que es el morado, la esmeralda, que es el verde, el rubí, que es el rojo, y el acero, que es el gris, ¿vale? Cada carta tiene su color de tinta y todos los mazos tienen que tener como máximo 2 colores de tinta. ¿Y cómo se gana en Lorcana o cómo se pierde? Pues bien, en Lorcana hay una cosa que se llama puntos de lore, ¿vale? Pues para poder ganar necesitas conseguir 20 puntos de lore a lo largo de la partida. Por lo tanto, si tú no consigues 20 puntos de lore, pierdes. Pero hay otra manera de perder. Yo todavía no he llegado a esa manera de perder, ¿vale? Que es quedarte sin carta. Entonces, cuando te toque robar una carta, bien sea porque sea comienzo de turno y tengas que robar una carta, o bien sea porque una de las cartas que tienes tiene una habilidad de robar una carta y no puedas robar cartas, se acaba la partida. Da igual en plan que tú tengas más puntos de lore que el resto, la partida se acaba y tú pierdes, porque te has quedado sin cartas. Pues antes de nada, primeramente, os voy a explicar en plan cómo son los preparativos del juego, ¿vale? Yo las tengo así guardadas en cartas porque si por un casual quiero cambiar en plan, por ejemplo, estas moradas con alguna de estas o tal, pues me es más fácil hacerlo de esta manera, ¿vale? Pero estos son cosas mías personales. Esto que hay aquí es el contado de daño, ¿vale? Aquí veréis -1, -3 y tal, ¿vale? Entonces, esto lo explicaré luego cuando sea el atacar, etcétera, etcétera, ¿vale? Vale, pues lo primero que tenemos que hacer es barajar el mazo, ¿vale? Entonces, pues barajamos todo el rato que queramos, ¿vale? En plan, yo voy a barajar un poquito, solo pues para que veáis pues lo que salga, etcétera, etcétera, ¿vale? Luego, podéis utilizar esto o podéis hacerlo sin esto, en verdad. Esto lo voy a utilizar ahora para que sea más gráfico, pero realmente no es 100% necesario que lo hagáis así, ¿vale? Pues bien, ponéis el indicador de lore, que es esto, ¿vale? Lo ponéis en el 0, ¿vale? Solo para que se sepa que tenéis 0 puntos. Eso sí, esto lo podéis apuntar con la aplicación de Lorcana, lo podéis apuntar con una libreta, en plan, no es necesario que hagáis esto, ¿vale? Pero aquí es más gráfico. Lo siguiente, determinad quién va a ser el primer jugador. Lo podéis hacer como os dé la gana también. O sea, si lo queréis hacer piedra, papel, tijera o directamente decir a alguien, como sea. Y luego robar 7 cartas. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7, ¿vale? Y pues veis las cartas. Be Our Guest, Minnie Mouse, Be Our Guest, Dinglehopper, Part of Your World, Minnie Mouse y Moana. Vale. Pues estas son las 7 cartas. Vale. Pues en el primer turno, antes de que empecéis a jugar como tal, si por un caso hay alguna que no os guste, bien sea porque a lo mejor consideráis que tiene mucha tinta para empezar, o tenéis muchas cartas iguales y no queréis tantas cartas iguales,
pues lo que podéis hacer es descartar las cartas que queráis. Podéis descartar las 7 si queréis, podéis descartar 2, podéis descartar 5, da igual, ¿vale? Podéis descartar las que queráis. Pues descartáis, yo voy a descartar esta y Moana porque es muy alta, ¿vale? Estas son mis cartas. Y entonces las cogéis, las ponéis en el mazo y volvéis a barajar, ¿vale? Y robáis 3 cartas, porque robáis 3 cartas hasta llegar a 7, porque tenéis que tener siempre 7. Y bueno, barajáis hasta que lleguéis a tener 7 cartas, porque al comienzo, en la primera ronda, tenéis que tener 7 cartas. Luego ya pues tendréis menos, pero al principio siempre tenéis que empezar con 7. Una, Maximus, Control John Temper y Hakuna Matata. Bueno, no está mal. Ahora vamos con la distribución de los turnos. Los turnos van en 2 fases, la fase inicial y la fase principal. En la fase inicial va primeramente la preparación de cartas, que es colocar las cartas agotadas de manera preparada, es decir, en plan, las cartas agotadas van así, ¿vale? Pues preparar las cartas es colocar las cartas así, tanto las que están en juego como las del depósito de tinta. Aún así a esto llegará un poco más tarde, ¿vale? Revisad si en alguna de las cartas que tenéis jugando hay alguna habilidad que se inicia a comienzo de turno y después robar una carta. Obviamente, como yo soy el que está empezando, no puedo robar cartas, pero la siguiente persona que juegue ya sí puede empezar a robar cartas en el primer turno. Pues esta es la fase inicial. Ahora vamos con la fase principal. Y en la fase principal podéis realizar todas las acciones las veces que os dé la gana, siempre y cuando tengáis cartas, siempre y cuando tengáis tinta para poder pagar esas cartas y siempre y cuando tengáis cartas que no estén agotadas, ¿vale? Pero al fin y al cabo podéis hacer todas las acciones que os dé la gana en el turno. Lo primero que podéis hacer siempre para aseguraros de que no se os olvida es colocar una carta en el depósito de tinta, ¿vale? Podéis colocar la que os dé la gana siempre y cuando tenga este símbolo. Por ejemplo, esta de aquí no valdría, ¿vale? Tiene que tener este circulito en plan alrededor del hexágono, que por ejemplo esta no tiene. Entonces, esta que es la que yo tenía pensado colocar en el depósito de tinta, la colocamos boca abajo, aquí, ¿vale? Y aquí van todas las del depósito de tinta. Se me olvidó decir que esta acción solo se puede realizar una vez por turno, a menos que tengas una carta que te diga lo contrario. En plan, hay cartas que te dicen que puedes colocar directamente una carta en el depósito de tinta, entonces claro, ya serían 2 cartas en ese turno, pero lo normal es que solo se pueda realizar esta acción una vez por turno. Otra cosa que podéis hacer, jugar cartas. Ahora mismo tenemos 1 de tinta en el depósito, entonces podemos jugar cartas que cuesten 1 de tinta, como por ejemplo esta y ya está, no hay más. Vale, pues Control John Temper no nos vale ahora. Y esta, a ver, la podemos sacar para poder utilizar en un futuro. Así que pues la vamos a jugar. La jugamos y como hemos jugado este objeto y cuesta 1 de tinta, lo que tenemos que hacer ahora es girar esta de tinta para mostrar que se ha agotado, ¿vale? Y ya con esto ya realmente no podríamos hacer nada más durante este turno. Pero no es lo único que se puede hacer durante la fase principal. Aparte de jugar una carta y de jugar un depósito, en plan una carta en el depósito de tinta, podemos utilizar la habilidad de un objeto. En este caso no nos viene bien porque dice que cuando lo giras le quitas 1 de daño al personaje escogido, pero no tenemos ningún personaje, ni ninguno tiene daño. Entonces pues no podemos utilizar este objeto. Por lo tanto, tal. Otra cosa que podríamos hacer, jugar una habilidad de un personaje que no haga que este personaje se agote. Por ejemplo, esta carta que es Pascal, su habilidad es camuflaje. Cuando tienes otro personaje en un juego, este personaje gana evasiva. Solo los personajes con evasiva le pueden desafiar, ¿vale? Entonces, si tuviéramos este personaje y tuviéramos otro personaje como por ejemplo Mini, que lo voy a jugar aquí, ¿vale? Mini ganaría evasiva debido a esta habilidad, pero el personaje no se agota por utilizar esta habilidad, ¿vale? Y bueno, una cosa, cuando tú juegas una carta de personaje, no lo puedes utilizar en ese turno ese personaje. El objeto sí, el personaje no. Entonces tienes que esperar a tu siguiente turno porque de alguna manera este personaje se está secando y por lo tanto pues no puedes utilizarlo en el turno en el que lo juegas. A menos que tenga una habilidad que te indique que lo puedes utilizar en ese turno, en el turno en el que la juegas. Pero imaginaros que por ejemplo ya esta carta ya la teníamos jugada de antes, ¿vale? Entonces, con una carta de personaje podemos hacer varias cosas. Una de ellas es utilizar la habilidad que tiene aquí que haga que este personaje se agote, ¿vale? La otra cosa que podemos hacer es mandarlo a que ataque a otro personaje, ¿vale? Imaginaros, por ejemplo... Voy a echar esto un poco para abajo porque como no tengo mucho espacio, ¿vale? Imaginaros que, por ejemplo, se enfrenta a Mini, ¿vale? Pascal se enfrenta a Mini, ¿vale? Pues, en una batalla
para desafiar, lo importante es el ataque que ejerces y la vida que tienes, o los puntos de voluntad, ¿vale? O la fuerza de voluntad que diga, ¿vale? Entonces tú tienes que tener en cuenta que tú ejerces este daño y tienes esta fuerza de voluntad. ¿Qué pasa? Que si por ejemplo nos enfrentamos a Mini, Mini tiene 2 de fuerza y 3 de fuerza de voluntad. Entonces, claro, obviamente vamos a perder, pero bueno, no pasa nada. Lo mandamos a luchar. Ah, bueno, hay que decir, en plan, para poder luchar con un personaje tiene que estar agotado, ¿vale? Bien, por cualquier motivo, pero tiene que estar agotado. Entonces, hacemos los desafíos, ¿vale? Desafiamos y claro, Pascal ejerce 1 de daño a Mini, pero Mini no ejerce 2 de daño. Entonces nuestra carta se va a los descartes, porque hemos perdido. Y a Mini se le ejerce un contador de daño. Entonces, claro, hay que ponerle una fichita para saber que tiene un punto de vida menos. Voy a decir vida, pero es fuerza de voluntad, ¿vale? Pero no pasa, es que prefiero llamarle vida. Y lo último que podemos hacer con una carta de personaje es cantar una canción, ¿vale? Imaginaros que tenemos a Mini en juego, solo para ponerlo en situación. Y tenéis una canción que, por ejemplo, es Part of Your World. ¿Qué pasa? Que te dice que un personaje de coste 3 o más se puede girar para cantar esta canción gratis, ¿vale? Por lo tanto, por este aspecto no podéis utilizar la carta, ¿vale? En caso en plan de girar este personaje para poder utilizar la carta. Pero si por ejemplo Be Our Guest te dice que un personaje de coste 2 o más se puede girar para cantar esta canción gratis. Mini tiene 2 de tinta, por lo tanto podemos utilizar Be Our Guest, giramos a Mini y ya podemos utilizar la canción. Que esta canción lo que te dice es que mira las 4 primeras cartas del mazo, puedes revelar una carta de personaje y ponerla en tu mano. Pon el resto al fondo del mazo en cualquier orden. Y ya está. Ah, bueno, y se me había olvidado lo más importante también. Porque si no, no podríais ganar la partida. Cuando tú tienes un personaje en juego, ¿vale? Si os fijáis aquí, aquí hay una cosa que es como una especie de rectángulo. Rectángulo, anda que yo. Un rombo que es igual que esto, ¿vale? Que es el lore que tiene cada personaje. Entonces, cuando tengáis un personaje en juego y lo podéis utilizar, lo podéis mandar de misión. Y si lo mandéis de misión, conseguís el lore que conseguís aquí, ¿vale? En este caso, 1 de lore. Entonces, avanzamos la fichita al 1 y ya está, ¿vale? Si tuviera aquí 3 de lore, pues avanzaríamos 3. Podéis utilizar 40 personajes para iros de expedición a conseguir lore. Podéis utilizarlo en el turno siempre y cuando no lo hayáis utilizado antes para otra cosa. Y yo creo que más o menos el cómo funcionan las fases y todo eso, yo creo que ha quedado bastante claro, ¿no? Así que ya después de esto voy a explicar en plan cómo va cada tipo de carta. Ahora os voy a enseñar cuáles son los diferentes tipos de cartas, ¿vale? Y yo creo que la primera y principal es la carta de personaje, ¿vale? Hay 3 tipos de cartas de personaje, que aquí podréis ver qué tipo de personaje es. Este personaje es Storyborn. Luego tenemos también Dreamborn. Y en la primera expansión empezaron a meter las cartas de Floodborn. Mientras que editaba me di cuenta que aquí me equivoqué. Realmente las cartas de Floodborn las llevan metiendo desde el juego de The First Chapter, ¿vale? No las empezaron a meter con Rise of the Floodborn. La siguiente carta es la carta de objeto. Como podéis ver, tiene menos cosas que por ejemplo la carta de personaje. En plan, no tiene ni daño, ni vida, no tiene lore y tal, ¿vale? Pero tiene lo básico: el color, una habilidad y el coste de tinta. El siguiente tipo de cartas son las cartas de acción. Normalmente los objetos sí que los podremos tener en el tablero, a menos que no indique un objeto lo contrario, pero las cartas de acción son cartas de uso único, ¿vale? Por eso en plan solo tiene, bueno, el color, en plan de el coste de tinta y la habilidad, y ya está. Dentro de las acciones hay un tipo concreto de acción que son las canciones, ¿vale? Que entonces aquí veis que es como un subtipo dentro de las acciones, ¿vale? Que a diferencia de las acciones, aquí podéis ver que te dice que en lugar de utilizar tinta, podéis utilizar un personaje del coste que te venga aquí para agotar ese personaje y utilizar la canción gratis. Y aquí la habilidad que pone es quita hasta 3 de daño de cada uno de tus personajes. Y el último tipo de carta que añadieron en la expansión de Into the Inlands son las localizaciones, ¿vale? Las localizaciones, lo extravagante que tiene es que tiene esto, que es el coste de movimiento. El coste de movimiento es la tinta que tú tienes que pagar para movilizar a uno de tus personajes aquí, ¿vale? Entonces, en una localización podéis poner infinitos personajes, siempre y cuando tengáis la tinta para poder enviarlos a esta localización. Entonces podéis tener 3 personajes, 4, 10, 15 personajes. No tiene nada, en plan, no pasa nada por meter infinitos personajes, ¿vale?
También podéis movilizar a los personajes en el turno en el que se juega la localización. No tenéis que esperar al siguiente turno para poder movilizar a los personajes. Y en tema de localizaciones, si metéis a un personaje en la localización, no lo podéis quitar de ahí, a menos que la localización sea derrotada, ¿vale? Podéis movilizar a los personajes de una localización a otra, imaginaros que aquí hay otra localización, ¿vale? Pues podéis movilizarlos de una localización a otra, luego volver si queréis, lo que sea, pero si queréis sacarlos de la localización, solo puede ser cuando derrotéis la carta. En este caso, para poder derrotarla son 6 de tinta. Eso sí, cuando se derrote la localización, los personajes que hay dentro no se derrotan, se quedan en plan en el tablero normal y corriente y ya está. Ahora os voy a explicar las partes que tiene una carta, ¿vale? Voy a coger la carta de personaje porque es la que más tiene, pero hay algunas que no tiene. Por ejemplo, el coste de movimiento solo la tienen las localizaciones, entonces no la puedo explicar con esta, ¿vale? Pero bueno, esto que hay aquí es el coste de tinta para poder invocarla, ¿vale? Y ya he dicho antes que lo del circulito, si tiene circulito o no, como por ejemplo esta si tiene circulito, significa que esta la podéis poner en el depósito de tinta, pero esta no, porque no tiene ese circulito. Luego tenemos aquí el nombre de la carta y lo que es como tal el título, entre comillas, de la carta, ¿vale? El daño que hace, la vida o fuerza de voluntad que tiene, es decir, en plan, lo que puede recibir de daño, la habilidad, esto que es la clasificación, ya he explicado antes en plan que las cartas de personaje pueden ser Storyborn, Floodborn y Dreamborn, ¿vale? Pero aparte de esa clasificación, tienen otras diferentes. Por ejemplo, esta es un villano y una deidad. Pero, por ejemplo, Gastón, que lo he enseñado antes, Gastón solo está como villano. También tenemos el lore que ganas cuando se van de expedición. Por ejemplo, en esta carta es 1, en esta carta son 3. Y por último va el coste por movimiento, que es lo que tienen las localizaciones. El coste de movimiento, como ya he dicho antes, es el coste de tinta que se necesita pagar para poder mover un personaje a esta localización. Entonces, aparte de pagar esto de tinta para poder jugar la carta, hay que pagar también esto de tinta para poder mover un personaje a esta localización. Y lo último que me queda por explicar son las habilidades, que se pueden clasificar de dos maneras diferentes. La primera clasificación es según el tipo de habilidad que sea, es decir, si es una habilidad única o una habilidad común, ¿vale? Y como podéis ver en esta carta tenemos los dos tipos de habilidades. Shift es una habilidad común, ¿vale? Y se puede identificar porque está escrita en negrita. Y luego aparece entre paréntesis lo que hace esa habilidad. Y el segundo tipo de habilidad es la habilidad única, que se puede identificar porque tiene las letras en blanco y está en un rectángulo marrón. Y entonces pues aquí te explica lo que hace la habilidad. Y ahora os voy a explicar qué hace cada habilidad común, ¿vale? De todas formas siempre viene entre paréntesis, pero para que cuando veáis el nombre de Guard o Evasive o Support o lo que sea, que ya sepáis sin tener que leer lo que pone entre paréntesis, ¿vale? La primera carta es Bodyguard, que da la casualidad de que en los dos mazos que tengo no tengo la carta de Bodyguard, entonces no la puedo enseñar, pero seguramente os la pondré en pantalla, ¿vale? Para que sepáis qué tipo de carta es. Y este personaje entra en juego girado. Si un personaje rival quiere desafiar a alguno de tus personajes y está disponible para poder atacar Bodyguard, va a tener que atacar antes a Bodyguard que al resto de los personajes. Y la carta de Bodyguard solo protege a cartas de personaje, no protege a localizaciones. La siguiente habilidad es Singer. En este caso, Singer 5, ¿vale? ¿Qué significa esta carta? Que este personaje cuenta como 5 para cantar canciones, es decir, si no tuviera lo de Singer, este personaje contaría como 4 para poder cantar canciones, pero al tener lo de Singer 5, contaría como 5. La siguiente habilidad es Challenger, en este caso más 2, ¿vale? Que es que cuando tú desafías a un personaje, este personaje realiza más 2 de daño, es decir, ahora mismo realiza 0 de daño, pero si tuviera que desafiar a alguien, realizaría 2 de daño. La siguiente habilidad es Guard, que es que los oponentes no pueden escoger este personaje excepto para desafiarlo. La siguiente es Evasiva, que es que solo los personajes que tengan la habilidad evasiva pueden desafiar a este personaje. La siguiente habilidad es Reckless, que es que este personaje no se puede ir de expedición y debe desafiar en cada turno siempre que sea posible. Es decir, si no tiene ninguna carta a la que pueda atacar, pues obviamente no puede hacer nada en el turno. Y en caso de que haya una localización, también tiene que atacar a la localización. La siguiente habilidad es Rush, que es que este personaje puede desafiar en el turno en el que se juega. No se puede ir de expedición, pero sí que puede desafiar a un personaje si quiere. La siguiente habilidad es Support,
que es que cuando este personaje se va de misión, puedes añadir el ataque de este personaje al ataque de otro personaje en este turno. Es decir, que tú, por ejemplo, mandas a este de misión, ¿vale? Lo tienes así. Y entonces este hace 1 de daño y se lo decide dar a otro personaje, como por ejemplo Flotsam. Entonces significa que Flotsam en este turno, en lugar de realizar 3 de daño, realiza 4, porque le ha dado el ataque GG. La siguiente habilidad es Shift, que es que puedes pagar lo que te ponga aquí de tinta para jugar esta carta encima de una carta que se llame con el mismo nombre de esta, en este caso Gastón, ¿vale? Entonces, por ejemplo, imaginaros que yo juego esta carta, imaginaros que es Gastón, ¿vale? Otra carta de Gastón. Entonces yo decido pagar 4 de tinta para poder invocar esta carta encima. Y ahora mismo la carta que se está jugando es la que hay encima, no la que hay debajo, ¿vale? Pero esta carta recibe el daño y los efectos que tenía esta carta, ¿vale? Y si por un casual esta carta desaparece, desaparece también la carta de abajo, es decir, se van las dos. En la expansión de Ursula Return añadieron un nuevo tipo de Shift, ¿vale? No puedo enseñar la carta, pero si encuentro alguna carta, pues la pondré en plan por aquí, ¿vale? En la expansión de Ursula Return añadieron Shift más descartar un tipo de carta, una carta de acción, una carta de personaje, etcétera, ¿vale? Para poder jugar esta carta de manera de Shift. Una cosa que se me olvidó decir es que las cartas que tienen la habilidad Shift las puedes invocar de manera normal, pagando lo que te pone de tinta arriba a la izquierda. El hecho de utilizar la habilidad de Shift es una manera de poder invocar esa carta mucho más fácil que tener que pagar, por ejemplo, una gran cantidad de tinta. La siguiente habilidad es la habilidad de Resist. No tengo una carta de personaje que tenga la habilidad de Resist, pero aquí te dice lo que hace, así que voy a utilizar esta carta, ¿vale? Resist, en este caso, +1, significa que el daño que le ejerzan a este personaje se reduce en 1, ¿vale? Entonces, este objeto lo que hace es que los personajes que estén en una localización concreta reciben Resist +1, ¿vale? Pero en un personaje, pues sería en plan una habilidad única solo para ese personaje. Y la última habilidad es Sing Together, que es parecida a la de Singer, por lo tanto voy a coger la carta de Singer para explicarla, ¿vale? Sing Together normalmente, o hasta donde yo he visto, la tienen las cartas de canciones, ¿vale? Y te pone Sing Together y un número alto. ¿Por qué? Porque para poder cantar esa canción necesitas llegar a un número, ¿vale? A un número en plan de estos que llegue, por ejemplo, o a 8, o a 9, o a 10. Entonces, si por ejemplo necesitas 3 personajes, pues los 3 personajes acaban agotados para poder utilizar la canción. Y la segunda manera de clasificar las habilidades de las cartas es según la manera en la que se utilizan esas habilidades. Se pueden clasificar en habilidades activadas o habilidades pasivas. Las habilidades activadas son aquellas en las que se necesita hacer algo con la carta para poder jugarse. Por ejemplo, girar una carta, pagar algo de tinta, descartar una carta, etc. Por ejemplo, aquí en esta carta tenemos que cuando la giramos le quitamos hasta 1 de daño al personaje elegido, ¿vale? Entonces, pues claro, cuando la gira es cuando se utiliza esta habilidad. Sin embargo, las habilidades pasivas son aquellas que se utilizan conforme se juega la carta. Como por ejemplo, en Gastón tenemos Develop Brain, que es que cuando juegas este personaje, mira las 3 primeras cartas del mazo, puedes poner una en tu mano y el resto al final del mazo en el orden que quieras, ¿vale? Pues esta sería una habilidad pasiva. Y ya está. Yo sinceramente creo que no me he dejado nada para explicar, ¿vale? Pero si por un caso me he dejado algo, os dejo en la caja de información unos enlaces a el manual traducido de una página que es especializada en Lorcana en español, ¿vale? Si por un casual me he dejado algo, en plan que en el vídeo a lo mejor no lo encontráis, podéis mirar en esa página si por un casual está ahí mencionado. Porque a lo mejor yo no lo he considerado importante y es una cosa muy puntual, ¿vale? Puede ser. O si por un casual creéis que me he dejado algo importante, que vosotros sabéis que es importante, dejádmelo saber en los comentarios, ¿vale? Y intentaré de alguna manera actualizar el vídeo, ¿vale? Y ya está, hasta aquí el vídeo de hoy. Si os ha gustado el vídeo podéis darle me gusta, si no os ha gustado el vídeo podéis darle no me gusta y nos vemos el próximo día con un nuevo vídeo.